calma y te doy la bienvenida a esta nueva temporada de Madre Patria. Y para eso, pues invité a dos personas que yo les tengo mucho cariño, mucho respeto por su conocimiento, su inteligencia, su amabilidad y su honestidad. Sí, tú. Sí, eres amable y eres honesto. Sí, y son personas que además tú conoces, bebé. Entonces tengo aquí a Faz y a Santi, bebé. Hola. Estoy perdido. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Qué cámara? ¿Acá? Sí, lo siento, sí me acostumbré nada más a ver a una y ahora ya tengo que voltear a dos. Quiero pedir una cámara. ¿Así lo vas a hacer ahorita? Es que subimos la producción. Eso veo. Muy bien. Vamos progresando. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Así que, bebé de luz, si no los conoces, yo voy a hablar rapidísimo de ellos y ustedes se presentan también si quieren agregar algo más, un dato cultural, ¿no? A ver, primero está Santiago Chablé, que lo conoces mejor como Santi Bebé, porque míralo, qué bonito es, eres un bebé precioso. Nadie me respeta, quiero que lo sepan por eso. Santiago Chablé es abogado y es un funcionario judicial, es soltero. Y por ahí dicen que es amante del closet de lo electoral, pero yo creo que está muy fuera del closet de ese amor electoral. Ya tiene mucho que salir del tribunal, entonces. Su Twitter dice otra cosa. Sí. No voy a decir nada. Y luego tenemos a Oscar Faz, muy popular en las redes sociales, Oscar. Él es abogado oficial judicial, pero recientemente... ¿Qué esta carita? O sea, ¿cómo no? Es adorable. Sí, es muy popular, pero ya está comprometido. Comprometido con el derecho. Ah, no es cierto, también comprometido. También con el derecho. También comprometido. All the single ladies. Muy bien, felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Qué envidia. Te van a bajar las vistas por haber dicho eso. Sí. O no, hay gente, hay para todos los gustos. Así que... No voy a decir nada. Pues yo tengo a estos invitados de lujísimo en este primer episodio de Madre Patria, porque la verdad es que vamos a hablarles, ustedes ya los conocen, así que más o menos seguro que presienten de qué vamos a hablar. Y esto acaba de pasar, no voy a decir que en junio, pero hace unos meses ya que se empezó todo a cocinar. Hablemos de qué va a cambiar o qué está cambiando con la reforma judicial y con la elección judicial. ¿Cuáles son los retos que vienen para todos ustedes, para toda la gente del Poder Judicial y que los bebés de luz puedan entender qué es lo que está pasando? Entonces, un recuento rápido. ¿Quién quiere hablar de qué es la elección? ¿Qué fue la reforma judicial? Técnicamente tiene un año que venimos a hablar de esto. Es cierto. ¿Sí? Y mira cómo pasa la vida. Padre. Abre la ventana. Se va a Nos desmayar veíamos aquí bien este jóvenes. muchacho. Con ilusiones, con Sueños o esperanzas. esperanzas teníamos en aquella época. Pues, ¿qué fue la reforma? Pues antes el sistema de elección, era de designación judicial, era ministraturas, ministros, ministras, era por propuesta de la presidencia y el Senado votaba mayoría calificada, ¿no? Así es. Y se decidía. Si en la primera se mandaba una terna y si la primera terna no pasaba, se mandaba otra. Y si esa no pasaba, la presidencia designaba decía directamente. Ya tuvimos por fin el primer caso, que fue el de Lenia Batres. En el 17 lo escribieron, nadie pensó que llegaríamos. Nadie pensó que se utilizaría eso. No se pensó que No, fuera pero eso ya fue con la reforma del 94. Ah, no, sí, perdón. Y nadie pensó que se usaría de todos modos y mira. 30 años después. Tenía mi edad prácticamente la reforma del 94. Yo soy de julio y la reforma fue en diciembre, enero. Pues ese era el sistema anterior de ministras y ministros. Magistraturas y juzgados. Era una representación indirecta, ¿no? Una democracia indirecta, porque al final quienes supuestamente decidían, que eran senadores, senadoras, pues habían sido electos por el pueblo bueno, ¿no? Claro, y era un mandato que se puso en la Constitución. Y pues, si un constituyente, constituyente permanente. No, esa cosa ha hecho más daño que beneficio en la humanidad. Claro, si fue un mandato, si los legisladores y legisladoras que fueron nombrados por el pueblo decidieron esa reforma constitucional, pues también había una representación democrática. Se supone que tiene una presunción, hasta cierto punto no, tiene una presunción de tener un carácter democrático toda aquella reforma constitucional, o por lo menos yo lo vería así. Eso incluye la que vamos a platicar. Pues sí. Sí, porque además pues, se hizo que la campaña fue muy clara. El plan C tenía Sheinbaum tenía 17 puntos y uno de esos 17 era el plan C, que era reforma judicial.
Es que aquí mi niño le tocó un asunto en la sala especializada en donde tuvo que estudiar los 17 puntos de Claudia. Entonces, ¿neta? Como 70 y tantas publicaciones a lo largo de Entonces, mucho si alguien tiempo. sabe de esa parte del que sabe en la campaña de las promesas, es aquí mi muchacho. Oh, sí. Fue muy divertido. Fue un proyecto muy largo. Pero estuvo bien, estuvo bien. Entonces, a ver, ¿qué fue o qué es lo que está cambiando con esta reforma judicial? Porque estamos hablando de la sala regional especializada. Bueno. Una de las que... Para complementar rápido lo que estaba platicando Oscar, ministros y ministras de la Corte, propuesta de presidencia y el Senado terminada de elegir. Magistraturas de Tribunal Electoral, todas, incluyendo la futuramente extinta llamada sala especializada. Ajá. Era comparecencia ante la Corte armaba la terna, mandaba al Senado y ya el Senado designaba. Magistraturas de circuito y personas juzgadoras de distrito era mediante concursos de oposición, después de lo que conocíamos como la carrera judicial. Determinado tiempo en la función, edad mínima 30 años para jueces y juezas, 35 para magistraturas, con determinado tiempo de experiencia como secretario o secretaria en la corte, en tribunal o en juzgado. Que yo creo que era un poquito el plan de ustedes, ¿no? Era. Sí. Y por eso es que han estudiado un montón, ¿no? Era, ya, eso fue hace, ya pasó. Suena en violín. Ándale, el más chiquito del mundo. Entonces, esa era la forma en cómo se designaba. También súper rápido, recordando nuestro primer programa. ¿Cuántos llevamos ya? ¿6? Ay, no sé, pero que sean muchos más. Recordando los que tú quieras. Recordando nuestro primer programa, el Poder Judicial se integraba por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura y respectivos órganos jurisdiccionales alrededor. El Consejo de la Judicatura era el que se encargaba un poquito del tema de disciplina, por decirlo, ¿no? Tenía la administración y la disciplina de personas juzgadoras y de los funcionarios de carrera judicial. Todo eso ya no existe del todo. Si bien la reforma se ha centrado todo el foco en la elección de personas juzgadoras porque fue lo vistoso. El voto popular. Únicamente para titulares, la reforma implicó también cambios en la parte de la administración del propio Poder Judicial que, adelantando un poco lo que vamos a ir platicando, en lo particular es la gran preocupación de quienes estamos todavía en la judicatura. ¿Por qué? Más allá del tema de salarios, operativamente, lo único que tenemos certeza es que no sabemos qué va a pasar con nosotros. ¿No se sabe? ¿Nadie sabe? No. Sabemos que seguimos. Sí. Pero no sabemos ni bajo qué condiciones laborales, ni si vamos a tener las mismas prestaciones. Lo mismo, o sea, deja de hablar de las prestaciones. No sabemos cómo vamos a operar a partir de septiembre. ¿En qué sentido? Por ejemplo, una cosa que va a ser como muy importante es cuando ahorita con la reforma se extinguió el Consejo de la Judicatura, bueno, se va a extinguir el 1 de septiembre estrictamente y nace... Que administraba el dinero, pesito. Pero que era el que hacía todo esto, también la disciplina, la vigilancia, los nombramientos, las adscripciones, pues lo hacía el Consejo y ahorita desaparece y surge una nueva cosa que se llama el órgano de administración judicial, pero ese órgano de administración judicial, que es el que decide de entre el bonche de personas ganadoras de la elección, quien decide que tú, ganador del Distrito Electoral Federal 5 de la Ciudad de México, te toca el juzgado tercero o el cuarto o el quinto de distrito, pues esas personas que deciden eso entran el 1 de septiembre, que es el día que también tienen que entrar esas personas juzgadoras, tienen que tomar sus puestos. ¿No saben a dónde van a llegar? No. Lo que nos marca la reforma en esta parte en donde, digamos, falló un poquito el término de precisar bien las reglas de la transición. Después de la elección, bueno, lo que teníamos era este sistema de carrera. Ya no existe. ¿Qué tenemos después de la reforma publicada? Un tribunal de disciplina judicial, un órgano de administración judicial que comentaba Oscar. Y lo importante de este órgano de administración es que va a gobernarnos a todos. Ahora sí que a lo Mordor, el anillo que va para gobernarnos a todos. ¿Por qué? Porque es el órgano que se va a encargar de la administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal de Disciplina, del Tribunal Electoral, de tribunales colegiados de apelación, de cualquier ente que forme parte del Poder Judicial de la Federación. Todo recae en un órgano de administración integrado por 5 personas que no son electas popularmente. ¿Por qué?
porque la reforma así lo quiso. No tocó a esas Realmente, personas. Es una cuestión que yo en su momento dije mucho cuando me invitaban a hablar de la reforma. Pues el órgano de administración, que es un órgano súper poderoso, se sigue manejando en un sistema, si lo queremos llamar así, cupular. Sí. Claro. 5 personas que la integran, 3 elegidas por la Corte, una elegida por el Senado de la República y una elegida por la Presidencia de la República. En esa integración donde sigue siendo mayoría el Poder Judicial de la Federación. Y que es el mismo modelo antes de la reforma. Justo claro. ese modelo no fue tocado por la reforma judicial y se quedó igual. Lo que sí es que esa es otra cosa curiosa. Por acuerdo medio político, porque no fue en sí la reforma, no preveía nada de eso. Las consejerías, o ¿cómo se llamarán ahora? ¿Son igual consejerías? Igual consejerías. De este órgano de administración judicial van a ser designadas por la nueva Suprema Corte, la que también entra toma protesta de su cargo el 1 de septiembre. Entonces, pues de nuevo se juntan todas las fechas todo el mundo entra el 1 de septiembre. Sí. Que van a tomar posesión en la noche, porque creo que, no sé si no dimensionamos que pues el 1 en la mañana se abre el periodo. Sí. Se recibe el Congreso. El Congreso como tal. Recibe y toma protesta. Que yo también no sé dónde van a entrar tantas personas o cómo va a ya ser. emitieron un acuerdo, van por horas, o sea, como que a las 7 empieza la Corte, a las 7:30 empieza el Tribunal de Disciplina, a las 8 empieza el Tribunal Electoral, Sala Superior, así se lo van. Y creo que a las 11:30 son como que la última tanda de los últimos circuitos. ¡Wow! Eso va a estar bien interesante de ver. El problema que tenemos aquí, es un problema. La reforma prevé que del 1 al 15 de septiembre, este órgano de administración judicial, que ya debería estar funcionando el mismo día que toman protesta los titulares del Tribunal de Disciplina Judicial, tienen que adscribir gente. O sea, las personas ganadoras. Esas 800. Esas 800 personas, porque pues los 30 y todo. Sí, son 800 personas. Corte y tribunal Electoral. Y de disciplina. O sea, esas 800 personas que ganaron, tiene 15 días el órgano de administración judicial para adscribirlas. O sea, para adscribir a 800 personas en los órganos, lo voy a intentar hacer como que lo más didáctico posible. Vamos a la materia administrativa, que es pues, donde andamos ahora. Son 9 juzgados de distrito en materia administrativa que se fueron a elección. Son 9 personas. Esas 9 personas ganaron para ser jueces y juezas. Nada más. Pero eso es lo que ganaron. ¿Qué juzgado les va a tocar? ¿Quién sabe? Eso sí. Al INE no le tocó decidirlo, le toca. Porque aparte hay otros 8 juzgados, otros. Sí, son 17, ¿no? Sí, son 17, según yo. Aparte de otro tanto de juzgados que tienen titulares o personas que están vacíos. Y es donde seguimos con ese tema de qué va. Por eso te digo que lo único que sabemos es que no sabemos nada. Porque hay órganos que se están yendo a los titulares antes de 2027 que se quedan sin titular. ¿Qué hacíamos en el anterior sistema? Se designaba a una persona para cumplir esa función. Como un sustituto, ¿no? Ajá. De hecho, se les denominaba secretario en funciones de jueza o de magistrado. Esas comisiones ya se concluyeron para el 31 de agosto. Y entonces, esos órganos que están vacíos, cuya elección es hasta 2027, van a quedar vacíos. Y quien tiene que decidir si una persona en funciones entra o no, es este órgano también. El que va a entrar el mismo 1 de septiembre. Entonces es probable que los primeros días tengamos órganos vacíos paralizados por X o Y razón, que porque justo los consejeros, las nuevas consejerías, la Corte va a tener que tomar protestas, se tendrían que ir inmediatamente a la Suprema a sesionar para la ver designación de sus 3 personas. Ese mismo día el Senado, que va a estar ocupado tomando protestas, también tendría que designar a su consejería y Presidencia tendrá que nombrar la suya. Ese órgano tendrá que entrar en funciones y pues no sé si sea la primera cosa que tendrían que hacer, porque va a tener que hacer muchas cosas, pero una de las primeras sería empezar a decir: Tú, Alma, ganaste jueza de distrito en materia administrativa del primer circuito que es CDMX, pues te toca el juzgado tercero, a ti el 9º, y órale. ¿Cuáles están vacíos? ¿Cuáles no? ¿Qué? Porque también recordemos una cosa, lo que nos decían mucho, se concursaron los espacios, ok. Solo que se metieron espacios de gente que estaba comisionada en otro lado.
Entonces esa persona, como concluyen las comisiones, porque concluye el consejo, regresan a su lugar y entonces el espacio realmente no está vacío. Sí. Entonces tienes que ver qué espacio fue el que quedó vacío. Jesús del Huerto. Y si vienen de distrito administrativo normales, tienes 9, en tribunales colegiados también tienes bastantes, en los especializados en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que solo son 2. Son 3 juzgados, pero 2 colegiados. 3 juzgados y 2 colegiados. Ahí es donde está pasando estas cosas. Una magistratura estaba de comisión. Estaba comisionado ahí. Y entonces ahorita él regresa y dice, bueno, yo soy magistrado. Y es como, no, pues es que el nuevo órgano metió a uno porque ese lugar fue metido fue el que se metió a la elección. Y pues ahí va a haber un problema. Pero eso va a pasar ahí y va a pasar en juzgados de todo el país, además, porque esto no es único de la Ciudad de México. Aquí va a ser más visible porque es donde hay más. Claro. Pero esto va a pasar el circuito más grande en todo el país. Ay, güey, mi mente. Porque, a ver, o sea, es que esto está súper complejo porque estamos hablando de las personas titulares, pero luego, debajo de esas titularidades... Por eso te digo que o sea, esto es lo visible. El ejemplo que te puedo poner ahorita la punta del iceberg. Es... Nombramientos, el consejo ya no dio. Porque el consejo se entiende que ya no existía para partir del 1 de septiembre. Finito. Entonces, muchas personas que estaban de licencia, lo que tuvieron que hacer es terminar su licencia de manera anticipada para poder regresar a sus bases, o sea, su puesto que técnicamente ya es por el resto de su vida, salvo que lo separen por alguna cuestión. Entonces, porque están sindicalizados. Exactamente. Exacto, entonces tienen que regresar a sus bases ahorita en agosto, porque como el consejo ya no puede hacer los movimientos, no puede continuar con la periodicidad de algunos nombramientos. O sea, hay casos en que, por ejemplo, se les acaba la licencia para el 15 de septiembre, no, pues que no te puedo regresar a tu lugar. Lo que se estilaba anteriormente es, pues regresabas nomás. O sea, es como que le aviso a mi titular, oye, ya voy a regresar. Yo no se hacía nada más. Y ahorita las respuestas del consejo fueron... Yo el 15 ya no voy a estar, entonces tu lugar no lo puedes retomar. A mí me vale. Jesús de Huerto. Sí, en mi tribunal está pasando algo así. yo llegué a cubrir me dieron un nombramiento por un par de meses, porque en teoría mi nombramiento es para cubrir a alguien que está en licencia. Y mi compañero también de mesa, él estaba cubriendo a una persona que estaba en una licencia de 8 años, porque lo mandaron a trabajar a una ponencia del consejo. Y entonces ahorita que el consejo dijo, pues yo ya me petateo, te regresas. Y entonces esta persona va a regresar a su base porque es su derecho laboral, esa base, regresa, pero mi compañero o yo, ahí también hay un desfase raro, no sabemos cuál de los dos se va a tener que o mover a otra área del propio tribunal o ver si se acomoda en otro órgano jurisdiccional o de plano pues se acaba el nombramiento porque nuestros nombramientos no son de base, son temporales en lo que cubríamos estas licencias y eso pues va a pasarle a muchas personas que estamos en el Poder Judicial. Sin un órgano que te pueda decir, sí. Encuentro en otro juzgado, otro tribunal, no puedes. Sí, porque puedes decir, es que yo ya encontré una vacante. No hay quien te contrate. Ajá, yo ya encontré la vacante aquí en el de al lado. Ok, pero vas a decirle al órgano, como aquí están mis papeles, cámbiame, y el órgano va a ser como, es que estoy un poco ocupado nombrando a los titulares y no sé qué está pasando aquí. O sea que hay un riesgo de inoperabilidad. Mira, después del 1 de septiembre. Va a sonar muy feo. Yo le preveo una parálisis de entre mes y medio a 2 meses. O sea, porque no estamos hablando de 10 personas, de 10 vacantes, de 10 espacios. Sí, los tribunales no van a poder sesionar porque se componen de 3 personas y, por ejemplo, en el mío está una y las otras 2 plazas entraron a la elección. Entonces, en lo que nombran a esas dos magistraturas, él no puede sesionar. Estaría el magistrado que es mi jefe, sería el único y no puede sesionar. Yo solo ubico un tribunal que está completo, pero porque eran personas que andaban comisionadas. Entonces, ese espacio como que no se fueron. O sea, es toda esta cuestión de la gobernanza judicial. Eso era lo que hacía el Consejo de la Judicatura. Eso es lo que tiene que hacer el actual órgano de administración judicial. Y no solamente con tribunales y juzgados. Lo tiene que hacer con el Tribunal Electoral, lo tiene que hacer con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ejemplo, las ministras y ministros que van a llegar a partir del 1 de septiembre no pueden llegar contratando gente, porque las contrataciones las hace el órgano de administración judicial a través de un área
que es una unidad encargada de la administración de la Suprema Corte. Lo mismo con el Tribunal Electoral y lo mismo con el Tribunal de Disciplina. Entonces, era muy importante que sí hubiera una programación de la transición, cosa claro. que nadie previó. Pero yo por ahí leí que se estaban reuniendo Norma Piña y el nuevo ministro presidente Hugo como para ver este tipo de cosas. ¿Son estas las que deberían de estar revisando, las que están revisando? No. ¿O no? ¿Qué están revisando? Es que no pueden ver eso. Ah, porque Hugo no es parte del órgano. Recordemos que algo que tenía el sistema antes de la reforma era que la ministra Piña, el ministro Saldívar, el ministro Luis María, el ministro Mesa, que son los presidentes y la presidenta actual y los anteriores, eran cabeza del Consejo, villano administrativo del Poder Judicial de la Federación y cabeza de la Corte. Y ahorita ya ¿Qué separaron. nos hace esto, esta reforma? Separa por fin lo administrativo de lo jurisdiccional únicamente en la Corte, porque los jueces, las magistradas, las personas juzgadores siguen teniendo cargas administrativas, con las cuales yo estoy en contra. Siguen teniendo una función de administrar un órgano jurisdiccional, cuando eso te distrae de la función. Sí, claro. Pero bueno, distrae bastante. A veces es más el trabajo administrativo que propiamente jurisdiccional. Entonces, aunque puedan tener muy buenas intenciones, el ministro presidente electo y la ministra Piña, de reunirse a ver la transición, es que realmente esa transición en lo administrativo lo tendría que estar haciendo un órgano de administración judicial. Que no existe. Que no existe, y más allá de que no exista porque no se han elegido a las personas, porque la corte anterior no lo hizo y la corte que va a entrar realmente todavía no puede hacerlo porque todavía no existe. A menos que se estuvieran reuniendo ahorita de manera no oficial. Pero ¿cómo nombras a alguien a quien no puedes nombrar? O sea, creo que lo que está pasando quizás sean arreglos de carácter político para decir, o sea, la nueva corte electa, que incluso yo lo vería bien, tendría que estarse reuniendo ahorita para empezar a discutir de forma informal quiénes serían las posibles postulaciones, porque además, pues como tiene que ser mayoría también calificada en pleno, de hecho eso ya es pues puede ser absoluta. ¿Ya es mayoría absoluta? Es que en la reforma... El transitorio de mayoría de 8, ¿verdad? Mitad más 1. Te explico más o menos aquí porque la reforma nos dijo que tienen que ser 8 votos para elegir a las personas del órgano de administración judicial. Por única vez será. Pero esa reforma... son 9 es que esa reforma estuvo pensada para que en los teoría 11 lo ministros. nominaran los 11 que estaban. 10 después de que se fue el ministro Luis María. Se paraliza ese nombramiento porque la Corte intentó hacer los nombramientos. Se paraliza el nombramiento. Va a entrar la nueva Corte y la disposición dice que 8 de 9 tienen que ponerse de acuerdo para nombrar a esas 3 personas. Porque además el penúltimo transitorio de ese régimen dice que es transitorio que te interpretación literal, la literalidad, sin analogía, sin nada. Entonces, sí, justo van a tener que ser 8 de 9, lo cual implica, o sea, en términos políticos, de política judicial, es dificilísimo ponerse de acuerdo 8 de 9 personas para nombrar a alguien que va a tener el nivel de poder e influencia que tendría una consejería del órgano de administración judicial. Tendrán que estarse reuniendo ahorita justamente para ver cómo hacer eso y que el primer acto oficial de la Suprema Corte sea el nombramiento de estas personas y ya ver si el Senado y la presidencia lo hacen a tiempo, pues por lo menos ese ya es pedo de ellos, ¿no? Que está muy chistoso, bueno, curioso, un poquito que la reforma judicial nos decía es que tenemos que acabar con la politiquería en el Poder Judicial y que ahorita estemos viendo que al final van a tener que existir acuerdos políticos para que haya operabilidad del sistema. Por eso, el primer acuerdo que tendrán que sacar es un acuerdo que regule la votación que van a llevar, porque no podrías aplicar por analogía el que ya existía para el Consejo, el primer acuerdo que porque se prohíbe la... si van a mantener o no al secretario general de acuerdos para poder sesionar ese día y poder votar ese día. Primero tienen que determinar a su secretario porque él es el que da la fe pública, él o ella. Y a ver y que además también como es un cargo ampliamente relevante de la gobernanza interna de la Corte, pues es un cargo difícil de ponerse de acuerdo, ¿no? Y por eso duran tanto, por eso son ahora sí que como que transeccionales, por así decirlos. Cuello lleva 3 presidencias. 3 presidencias. Claro. 4, creo que empezó con Silva Mesa. ¿Sí? Tuño empezó con Silva Mesa, Luis María, Saldívar.
que él también ahí está en un tema, porque él en realidad ganó un concurso de magistrado, pero está de comisión en la corte. Entonces, si lo despiden de la corte, habrá que ver a dónde regresan a... Si es que no se fue ya ahorita, porque como se acabaron las comisiones, había personas comisionadas titulares en la Suprema Corte que pues ya se regresaron a sus órganos, o sea, se fueron adscritos. O sea, tenemos ya casos así. Y tenemos, o sea, es todo esto que es como que lo técnico. Esto es únicamente la pura parte de lo administrativo. Y agregando algo más ahorita de lo que decía de ponerse de acuerdo. Ojo, la Corte va a elegir personas que van a administrar todo el Poder Judicial. ¿En qué momento se está escuchando el Tribunal Electoral? Al Tribunal de Disciplina, que también los va a administrar. O hay que hacer acuerdos políticos para que entonces las personas sean encargadas. La ley orgánica, la nueva ley orgánica que ya prevé al órgano de administración judicial, nos habla de 3 unidades administrativas, la de la Corte, la del Tribunal de Disciplina y la del Tribunal Electoral. Entonces, ¿cuál va a ser el acuerdo político? Al interior de la judicatura, que los titulares de esas unidades sean gente de cada órgano jurisdiccional, porque son los que van a conocer pues, las necesidades, no lo sabemos. Esta parte de la transición debió hacerse de manera mucho más ordenada. Escalonada. ¿Por qué? Porque la afectación, déjate tú nosotros que sepamos o no sepamos qué va a pasar. Ay, no, sí, mi corazón. Bueno, sí, ya sé, pero... Sí, pero pues justo. El problema va a ser la paralización del Servicio de Administración de Justicia. Que eso es lo que en realidad le afecta a la gente y le va a afectar. El 1 de septiembre, si tú quieres ir a presentar una demanda de amparo, ¿quién te la va a recibir? Porque las oficialías de partes comunes trabajan dependiendo del Consejo de la Judicatura que ya no va a existir. Y dependen, de hecho, si la memoria no me falla, si me falla me corriges, de la presidencia del Consejo, porque las oficialidades de parte son parte, valiendo la redundancia, de un área que es una unidad de la presidencia del Consejo. Entonces, y la presidencia del Consejo, que era la presidencia de la Corte, pues ya no va a existir. O sea, todo eso es lo que tiene que sentarse a hacer también el órgano de administración judicial. Que no existe. Que tiene que ser nombrado por los 3 poderes. ¿Cuál va a ser la nueva normativa para poder regular internamente la operatividad del Poder Judicial en este ánimo de refundación que se tiene? Claro. Que por ahí algún bebé de luz podría pensar como de, bueno, o sea, la Corte ya va a tener mayores acuerdos porque vienen de una elección, no voy a decir qué tipo de elección, pero en donde hubo muchas cosas dudosas en torno a los acordeones y que entonces quizás todas y todos podrían ponerse de acuerdo más fácil a lo que antes, pero es que también estamos viendo un merequetengue político adentro de la Corte en donde unos se están pegando contra otros por la presidencia y por espacios, que yo creo que sí va a haber ahí un asunto fuerte de negociación. Sí. Para mí es un debate bizantino, si lo están teniendo. Sí. La votación fue clara y la norma fue clara. Va el ministro Hugo, va la ministra Lenia, va la ministra Yasmín va la ministra Loreta, y va la ministra Loreta. Ese es el orden. Sí. Sí, porque así lo establece también el régimen interpretativo gramatical que estableció en los transitorios. El legislativo, y claro. Punto. Y ahorita, va el ministro Hugo, sí. De la Secretaría General de Acuerdos de la Corte, súper rápido en qué consiste. ¿Sabes quién hace el trámite? Porque vamos a seguir teniendo, en la medida de lo posible, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales entre municipios y los estados o entre alguna legislatura estatal y la federación, ese tipo de cosas que ve la Suprema Corte, y cuando se presenta la demanda o la denuncia, la pura demanda, si es demanda, cuando se presenta la demanda, pues la Secretaría General de Acuerdos dice, mira, sí está bien hecha, la admito, la turno. Ese trabajo lo tiene que hacer una persona que, una, sepa el trámite y dos, pues que va a tener que tener contento a 3, 4 presidencias. Ay, no manches. Sí, o sea, porque se entendía, lo que comentaba Oscar, de que pues era más allá de los 4 años que duró una presidencia y la Corte funcionaba, es que ahorita es lo mismo. O sea, la Secretaría General de Acuerdos no la puedes estar cambiando cada 2 años. Claro. Tiene que ser una persona que tenga el aval de los 9 o de los 6 o de los 2 o la mayoría que vayan a hacer, pero que entienda que
va a tener que trabajar con más de una presidencia en un periodo pues, breve. 2 años realmente no es tanto tiempo, aunque parece que sí. No, tan simple como lo que pasó acá en la sala regional especializada. Vamos a andar quemando gente. Cambiaron a la Secretaría General en pleno proceso electoral y empezamos a tener un desmadre con los expedientes que se iban y volvían, y cuando volvían tenían otro número, entonces ya no estaban vinculados bien, y entonces de pronto tenían expedientes que había conocido una ponencia y se los turnaban a otra. Y no quiere decir que la persona que haya asumido la Secretaría General sea ineficiente. Es que lo que pasa es que manejar el trámite administrativo de un órgano jurisdiccional es una cuestión muy compleja. Es una cosa, porque tienes que saber, como dice, tienes que saber el derecho sustantivo y procesal que se aplica específicamente al caso, pero además tienes que tener unos conocimientos de administración de tiempos, de personal y de recursos, que de hecho es luego mejor que tengas esos conocimientos más que los jurídicos, porque esos se pueden arreglar luego en el propio trámite, se puede regularizar. No es lo ideal, pero puede suceder. Bueno, claro, porque cuando conoces por dentro lo que pasa y cómo pasa, pues haces que las cosas funcionen bien. Claro, y esa transición de un equipo a otro de trabajo en ese administrativo es dificilísimo. O sea, ¿cómo llego y te entrego? Ten 1000 expedientes. Y revisa que estén completos, que te los entrego como yo estoy diciendo que te los entrego, que estén en el momento procesal en el que están, y además siguen corriendo los términos. Entonces, si yo te tengo que entregar una secretaría a ti y voy en el último día que tenía para firmarlo y no lo firmé, pues ya caí en responsabilidad administrativa y ya tracé todo el proceso judicial o jurisdiccional per se, porque el trámite administrativo se traba. O sea, entregarle un expediente a alguien no es tan fácil como, aquí tienes 100 hojas, ¿no? Ten una enchilada, tienes que revisar que tenga las hojas, No, es una cosa difícil. Entonces, si viene este cambio en la Corte, pues va a ser... También en el Tribunal Electoral. En el electoral. O sea, si vienen estos cambios de secretarías generales, va a ser que ese primer acuerdo de designar a las 3 nuevas consejerías se tarde una semana más, porque pues si ya nombró un nuevo secretario general de acuerdos y no queda fijo en su oficina y entra en vigor material su cambio, pues ahí está. Y tan simple como saber llevar las sesiones, lo que le pasó al INE, con todos los cambios de su secretaría ejecutiva. Sin entender muy bien cómo votan. Se volvió un desmán, no solo el trámite interno que no se ve durante la sesión, sino el solo llevar las sesiones. Los claro, primeros las votaciones. Hemos visto caos. Consejeras diciendo, oiga, creo que no se han agotado, ¿no? Esa es la importancia del trámite en órganos colegiados. Claro, al final de cuentas, y ahorita que hablaba yo del electoral, pero que te interrumpa súper rápido, es que en el electoral ni siquiera sabemos cómo va a funcionar el tema de la presidencia. ¿Por qué? No, si quieres termina tú primero que lo estás diciendo y ahorita ya te contesto eso. No, era eso, como recalcar que no se trata ni de ¿qué es eso? No se trata de que la persona sea incompetente, se trata de que es una cosa difícil, incluso con muchas fórmulas, ¿no? Hay formulitas verbales que se dicen, como de ahora procedemos a la siguiente cuestión, y no es que así lo diga la ley que se tiene que hacer, solo así se ha dicho siempre, y las personas se acostumbran a decirlo, y se vuelve un desmán. Creo que la importancia de definir bien o cómo se ve la importancia y la trascendencia que llega a tener una secretaría, ya sea la Secretaría Ejecutiva del INE, una Secretaría de Acuerdos en órgano jurisdiccional. O una secretaría parlamentaria en un congreso. Al momento, por ejemplo, de la votación, me acuerdo mucho cuando tuvieron este problema en el INE, que Dania dijo que es una chicanada, porque según habían votado todos a favor de un sentido, y cuando cantan la votación, resulta que lo que votaron fue no aprobar un acuerdo, y como no lo aprobaron, pues se cayó el acuerdo y lo votaron. Entonces, las consejerías estaban votando en un sentido, la Secretaría Ejecutiva votó, o sea, cantó otro, y es como que... Y las votaciones en el INE, yo las veo y luego me quedo así como que... Ya aprobaron en lo particular, pero sacaron veces. Pero... Entonces, por eso es importante a quien vayan a designar en la Secretaría de Acuerdos, tanto de la Corte, como del Tribunal de Disciplina, como del Tribunal Electoral, y el órgano de administración también prevé una secretaría. Técnica, ¿no? La técnica. Y que aquí quiero hablar algo súper importante, si quieres, para acabar esta parte de lo administrativo. Recordemos que el Consejo de la Judicatura tenía lo administrativo y lo disciplinario. Con la reforma lo separan. Que no está mal. Yo le veo muchos peros y ahí te va. ¿Por qué? El Tribunal de Disciplina es un tribunal laboral.
todas las controversias, o sea, más aparte de las controversias disciplinarias propiamente del régimen de responsabilidades administrativas, el Tribunal de Disciplina es el que va a resolver los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus trabajadores. Entre todo el Poder Judicial de la Federación y sus trabajadores. Eso es La cuestión es que hay partes en las que prevé que el secretario o la secretaria, que sea quien auxilia al pleno del órgano de administración judicial, tiene que auxiliar también al Tribunal de Disciplina. Va a tener una doble función dependiendo de qué tipo de procedimiento estamos. Porque el Tribunal de Disciplina entonces va a ver función, o sea, va a ser materialmente un órgano que va a resolver conflictos laborales, pero también va a ser un órgano que va a resolver conflictos disciplinarios, como su propio nombre lo indica. Y dependiendo del tipo de procedimiento en el que esté, es entonces el funcionario que le va a auxiliar, si el secretario de acuerdo del Tribunal de Disciplina o el titular de alguna unidad, de las 2 unidades auxiliares que prevé, o el titular de la Secretaría Auxiliar, creo que se llama, no me acuerdo bien, del órgano de administración judicial. Entonces, o sea, vamos viendo una segmentación que a lo mejor en la ley no suena mal, pero en lo operativo, claro. Hay que recordar algo. Si bien estamos hablando de la función estatal propiamente de la administración pública, en este caso de la administración judicial, pues lo que se pretende es que sea una administración óptima. Porque mientras más eficiente sea, menos recursos utilizas. Claro. Y mientras menos recursos utilices, mientras menos recursos desperdicies aprendiendo cómo funcionar, mejor para el contribuyente. Porque al final de cuentas, si la riegan en algo, es dinero de la gente. Qué neoliberal suenas. Ahora. No, pero, o sea, claro que entiendo el punto. A mí no es neoliberalismo, es austeridad. Son diferentes. Muy diferentes. Pero a mí lo que sí me pareció interesante en esa reforma en su momento fue esta discusión política sobre cómo la presidencia de la Corte tenía también el tema administrativo y de alguna manera disciplinario a su cargo, y pues al separarlo un poquito querían hablar narrativamente de la autonomía y de garantizar como otro tipo de prácticas, ¿no? Y de descentralizar el poder. Eso es lo que a mí, al leerlo, dije, de todo lo que yo puedo ver que no me gustó en la reforma judicial, esto digo, bueno. Yo me acuerdo del primer programa que tuvimos, Oscar y yo, que justamente lo que dije, la única cosa buena y positiva que le vio a la reforma fue esa separación. La cosa es que a mí me parece que ahora se la dieron al Tribunal de Disciplina. O sea, ese control y ese poder y esa idea de cupular de control sobre personas juzgadoras, pues ahora lo único que pasó fue que se lo dieron a este Tribunal de Disciplina a la presidencia, pero ahí sí ya no es tan simple decir, se lo dieron a la presidencia de la Suprema. Ahora es todo el órgano colegiado, pero pues... Que no sabemos cómo va a funcionar. Que no sabemos cómo va a funcionar. Normativamente lo sabemos. Sí, 5 personas, 2 comisiones, el órgano de vigilancia y disciplina. Bueno, son las comisiones que ellos las comisiones que ellos quieren, son 2 órganos auxiliares. Que como decía Santiago, se trajeron del Consejo, se trajeron disciplina y vigilancia, que era quien hacía como las auditorías internas a los juzgados y quien sancionaba las faltas disciplinarias. Lo tiene ahora el tribunal. Y sí, ahí está como la ley dice, ¿no? Y en la Constitución también, y cómo se eligen y todo, pero las áreas grises se las dejan a ellos mismos para la autorregulación, que no está mal. Sí, así funciona el Consejo también. Si tienes una base normativa sólida, yo no siento que la tengamos. O sea, estos órganos, entiendo que la reforma la vamos apenas a empezar a vivir, pero por el tema de quienes están involucrados en la parte de la impartición de justicia, la prueba y el error tiene que ser mínima. Sí. Lo cual es una carga muy pesada. Y también cuando a eso le agregas la parte disciplinaria, y más que el Tribunal de Disciplina ya no tiene tantas... Antes, cuando te despedía el Consejo por una infracción administrativa, te podías ir a apelar a la Corte. Y ahora el Tribunal de Disciplina ya no tiene esa... que además es un derecho humano consagrado en la Constitución y en los tratados internacionales, pero es de los derechos más viejos del mundo, el que puedas tener más de una instancia de apelación. A la que recurrir, ¿no? Y entonces, justo la prueba y error de despedir a alguien y en una de esas inhabilitarlo 10 años, pues debiera ser la cosa más
más seria y menos, pero, ay, me equivoqué con whoopsie, ¿no? Y más por me equivoqué, no porque si hubieras cometido no la falta, sino que no preví bien el procedimiento que vamos a tener y entonces pues, se me fue darte alegatos, se me fue dejarte ciertas pruebas, ¿no? Que en asuntos de derechos así muy, muy viejitos, muy de antaño, ahorita que al principio del programa estaban hablando de que ni siquiera saben cuál va a ser su base salarial ni el asunto de sus prestaciones, pues estamos también quizás viendo un peligro en torno a que a las personas en un puesto no tendrían por qué bajarles ni disminuirles su salario en el asunto de la retroactividad y de este tipo de derechos ganados, ¿no? Conquistados. El tema de los salarios, que a mí no me gusta mucho tocarlo, es un tema de voluntad política del Poder Judicial y no de la base trabajadora. Yo estoy en contra de que se le reduzca el salario a oficiales, a actuarias, a actuarios, a personas secretarias, porque en teoría quienes pues, no deberían de ganar más allá de son titulares. En teoría nadie de nosotros. Pero es que nadie de ustedes gana más que, ¿no? Que la presidenta. Ni con los seguros, ni con los bonos, ni con nada. Porque luego saben que tienen bonos, pues es que pues, a final de cuentas fueron acuerdos que se dieron entre los sindicatos, porque los bonos, esas prestaciones, el seguro de gastos médicos mayores, están en las condiciones generales de trabajo que pactaron entre el patrón y los sindicatos. Así es como se integró esa parte, o sea, se negoció para llegar a eso. Condiciones generales de trabajo que les toca renovarse este año y que no hay quien las renueve porque hay sindicatos, pero no hay patrón. Ya han entrado más sindicatos, ahora anda un sindicato que está peleando fuerte, está ganando buen renovación, nivel. Sí, renovación. Cuando empezaron los pleitos con los fideicomisos, el sindicato mayoritario empezó a perder mucha fuerza. Porque era el que decían que estaba negociando, ¿no? Exactamente. Entonces, este segundo sindicato, que es el de renovación, pues empezó a generar más adeptos, a afiliarse más personas. Entonces ya tenemos dos sindicatos que pues, realmente hay que ver que se van a tener que sentar los dos sindicatos a negociar con el órgano de administración judicial que no tendría por qué recortar salarios a la base trabajadora. Claro. Y en todo caso, y no es por echarles tierra, a quienes hay que recortar salarios entonces es únicamente a los titulares. ¿Por qué? A ver, si dicen que un magistrado gana 150,000, 160,000 pesos y un ministro o una ministra gana 200,000, más o menos, y todos tienen que ganar igual que Claudia, entonces pues baja el salario de los ministros al salario de la presidenta de la República, ve qué prestaciones tiene la presidenta de la República y qué cuestiones se pueden homologar para no rebasar el tema de las prestaciones, que seguimos siendo el problema de las prestaciones, y ahí ve graduando de manera paulatina a jueces, juezas, a magistraturas, que son los que ganan más que la presidencia de la República. Porque volvemos a lo mismo. Si sacamos que el estimado que gana la presidenta de la República son 1,000,000 y pico, casi 2 millones al año, yo no gano eso. Claro. Él no gana eso. Mi seguro, sumándome el seguro de gastos médicos mayores, sumándome los bonos, sumándome... No llego a 2 millones. Ojalá yo llegara a 2 millones al año. Chica, hiciese, manifestando. Pero, entonces, ¿en dónde empieza la descompensación o la disparidad salarial? En ciertos titulares o en ciertas áreas que entonces pues ve graduando ese salario, pero entonces no tienes por qué atacar el salario de la base trabajadora. Porque la diferencia de salarial entre una persona secretaria, quien más gana de un órgano jurisdiccional, y un titular, pues sí es algo que si la recortas a la mitad, no estás afectando ningún derecho para la base trabajadora. Que en temas administrativos, voy a meterme también en un asunto presupuestario, pero... Y eso lo tiene que ver el órgano de administración judicial. Sí. Algún día. Algún día. Sí. ¿Qué va a pasar con las personas que decidieron retirarse y que están ahorita en el trámite de su pensión? Porque solo sabemos que no sabemos nada. Sí, de hecho hay un gran conflicto interno, o sea, entre los órganos jurisdiccionales hay mucho, o sea, también hay muchos rumores y hay mucho no saber qué, porque
con la pérdida de los fideicomisos que tenía el Consejo, que era para eso se usaban, una parte se usaba para esto, para el pago de este tipo de prestaciones, y principalmente, como los fideicomisos públicos de muchas otras instituciones, sirve para el pago de gastos que no podías prever, porque pues no sabías que se te iba a jubilar 20 magistrados de un solo circuito. Entonces, nadie sabe bien qué está pasando, pero en teoría dicen que el Consejo está buscando de dónde sacar dinero para pagar eso y la prestación que estableció también el régimen transitorio de quienes decidieron no participar en la elección e irse sin necesariamente jubilarse, que son estos 3 meses de salario y 20 días por año trabajado, ¿no? Entonces, el Ejecutivo... Es una gran carga presupuestal. Y el Legislativo están incurriendo en una omisión que sí nos puede generar responsabilidad internacional, es no indemnizando a las personas juzgadoras. Porque la idea de agregar ese transitorio fue justamente reparar un daño que se puede causar o se podría estar causando por separar a los titulares o por la opción de, pues vete, cuando tú tenías un cargo vitalicio y ahora ya no, se previó justamente por eso, o sea, ese transitorio. Indemnízalos y entonces ya no estás generando responsabilidad internacional. En teoría, al momento en que no se les está pagando esa indemnización, ya se podría estar generando una responsabilidad internacional. Y recordemos que esos asuntos pues, siguen todavía en Comisión Interamericana, que es un camino muy largo que da para todo un programa adelante, que ahí te lo puedes llevar ahí si quieres para eso. Pero no pagar esas indemnizaciones, no pagar las jubilaciones, porque aparte los titulares que se están yendo y las titulares que se están yendo, pues lo hacen bajo un régimen en el cual tienen la pensión complementaria, que se les tiene que pagar. Entonces, ese dinero se supone que iba a salir de esos fideicomisos. Que en teoría ya se entregaron a la TESOFE y entonces... Y que también hubo un problemón. Estuvieron paralizados un tiempo ahí en Bansefi. Entonces, y luego Bansefi desobedeciendo ciertas suspensiones judiciales, por cierto. Déjate tú las suspensiones, realmente ese dinero legalmente tiene un fin. Constituido para... Déjate tú el tema de la constitución del fideicomiso. O sea, constitucionalmente hay una disposición en los transitorios que te dice que ese dinero tiene un fin, indemnizar. Esa es su finalidad. O sea, incurrieron en responsabilidad desde mi perspectiva quienes entregaron ese dinero que era para indemnizar a las personas juzgadoras. Más allá de que se haya dicho que esos fideicomisos iban a ir para 20,000 lados, constitucionalmente establecieron que ese dinero era para la indemnización de las personas juzgadoras, que no se está cumpliendo. Aunque hubiera mandatos propiamente de las suspensiones que te decían que no se podían tocar esos recursos, entre que se negaban o no las suspensiones, se revocaban o se empezaban a sobreseer los juicios, había una disposición expresa de cuál era la finalidad de esos recursos y no se cumplió con la finalidad de esos recursos. Entonces, es un tema que también tiene que verse. Alguien incurrió en responsabilidad al destinar esos recursos que eran para un fin específico a otro fin. Cosa. Por lo menos yo así lo veo, me hago cargo de mis palabras. Ese dinero no lo debieran haber usado más que para la mera indemnización. Y en su caso, no me acuerdo ahorita muy bien si también dijeron que iban a sacar recursos de ahí para el tema de Acapulco, de Otis. Pero eso lo dijeron políticamente hablando, no... Sí hubo un transitorio, ¿no? ¿Sí hubo un transitorio? Yo recuerdo un transitorio, no sé si fue un transitorio que al final quedó o no. Porque ahorita me acuerdo que creo que iban a sacar un poco de los fideicomisos para el fondo de pensiones del bienestar. Ay, claro. Me acuerdo que ahí sí, o sea, sí. Entonces esos recursos se tendrían que haber usado para esos dos fines porque legalmente se estableció. De Acapulco ahorita no me acuerdo si lo fueron a plasmar en algún lado, pero por lo menos constitucional y legalmente yo me acuerdo que esos fideicomisos tenían dos destinos, sus recursos, y no se podían haber usado para otra cosa. Salvo que quedaran remanentes, y para eso el órgano de administración judicial tuvo que haber hecho el corte de caja de estas personas que se están yendo ahorita para indemnizarlas y con lo que quedó, ver que iba a salir la distribución. Porque ¿cuál es la cuestión acá? Que aunque no lo quieran, aunque hay personas que se niegan a verlo, pues son prácticamente una indemnización por violación de temas de derechos laborales. Que hablando de transitorios y derechos laborales,
¿Va a haber una reducción de las plazas y de los personal en el Poder Judicial ahora? No sabemos. No sabemos, pero en teoría no, por el transitorio que especifica que se respetarían los derechos laborales, el cual ya está siendo vulnerado con lo que dice Santiago. Ajá. En teoría no. Y no sé, hace poquito salió una entrevista del ministro electo, el ministro presidente electo con el Facundo Bueno o el malo, dependiendo de quién le pregunte, Hernán. Que pues él no, digo, de nuevo, como ya no es parte del órgano de administración judicial, lo que él pueda decir pues es misa y cartas de buenos deseos, pero que pues en teoría hay una idea en él y en la corte que transiciona de no llegar a despedir gente, ¿no? O sea, que es esta lógica que se entiende mucho de los puestos de confianza en las demás ramas de los poderes del Estado, que llegaba alguien, la dirección, y cambiaba todo el personal de confianza. En teoría, o sea, de nuevo, el ministro Aguilar lo dijo en esta entrevista con Hernán, que pues no hay una lógica de eso, pero pues lo que el ministro presidente electo diga y lo que vaya a pasar son dos cosas muy diferentes. Y en teoría la reducción de plazas, pues esa también la tiene que determinar el órgano de administración. Y lo ideal sería que lo determinara hacia finales de año para que iniciando el nuevo año fiscal ya estuviera determinado, porque si no es modificar un presupuesto que es un pedote. A finales de año vemos, porque en teoría ya es más la experta, el presupuesto no se decide a finales de año. No. Bueno, se manda en septiembre, ¿no? Ahorita ya están todos los precriterios, septiembre se manda, el órgano de octubre y administración noviembre. Judicial tendría que empezar a operar para mandar el presupuesto de todo el Poder Judicial de la Federación. Que antes solo era el del Poder Judicial normal, porque el del electoral y la Corte se lo mandaban. O sea, el electoral hacía su presupuesto y hacía todo el mundo su presupuesto y se lo mandaban. Ahorita no sabemos qué va a pasar con nuestro presupuesto el próximo año, que tiene que prever no solo prestaciones laborales, tiene que prever pensiones, tiene que prever operatividad, tiene que prever seguir construyendo los centros de justicia que se estaban construyendo, arrendando. No, porque no puedes construir nuevos órganos. No, pero estos no eran los edificios para los que ya habían sido creados. Ok. Oigan, y hablando de edificios, ¿qué va a pasar hasta donde yo sé, va a haber existen edificios del Poder Judicial que están siendo, pues, rentados? Sí, algunos. ¿No? No sabemos. No sabemos. En teoría, yo lo que he pensado desde mi punto de vista jurídico, y como dice Santiago, lo hago mío, es que en tanto se extingue una de las contrapartes del contrato civil, que es el Consejo, se extingue y nace otro, pues en teoría debiera venir un proceso de novación o de sustitución de la parte, porque pues ahora sí que se equipararía a la muerte de uno de los contratantes, y en casi todos los contratos civiles la muerte es una extinción conforme al Código Civil. Entonces, pues es otra cosa que tendría que hacer el nuevo órgano, tendría que sustituirse en todos estos contratos, y también yo pensaría en las licitaciones concluirlas. En todas las cuentas bancarias. Sí, no hay cuentas bancarias. Porque la cuenta, el cheque cuando te pagan en cheque, la cuenta de HSBC dice titular Consejo de la Judicatura Federal. Va a ser el trámite del SAT más rápido del mundo porque ni siquiera tiene RFC el órgano de administración judicial. Tiene que constituirse y tiene que ir al SAT a sacar su e-firma. Sí. ¡Wow! Como todas y todos. Sí, cualquier mortal bajo este mundo tiene que hacer eso. El Consejo tiene su RFC y estado de alta en un régimen especial, y entonces bajo ese régimen especial hace todas las contrataciones porque en teoría es sin fines de lucro. Entonces el órgano de administración judicial tiene que hacer lo mismo, abrir las cuentas en los bancos, porque a partir de ese momento es que va a decir, mira, el 15 de septiembre disperso la nómina. Es que no hay quien disperse la nómina. Pues yo creo que HSBC bien te podrá decir como, ¿quién eres? No, pues soy el presidente del órgano de administración, aquí está mi nombramiento, aquí está en la ley como yo tengo la representación legal del órgano. Qué padre, nada más que el contrato de apertura de cuenta bancaria, yo lo tengo con alguien llamado Consejo de la Judicatura, y pues como los dos nombres no se me parecen mucho, y no veo yo en los regímenes transitorios de las reformas yo no recuerdo algo que especificara una especificación de cambio de... Pues yo creo que bien te podrían decir como suerte, pero esta no es tu cuenta bancaria. Jesús del Huerto. Y lo mismo los titulares de los contratos de arrendamiento, como tú no eres, o sea, tú quién eres, y mi contrato se me acabó. Digo, para eso, como de forma la teoría de las nulidades, pues hay que llevarlo a juicio y... Son áreas muy grises. Pero es un desastre esto. Creo que en todo el país. La base de este programa es, solo sabemos que no sabemos nada.
Bueno, sabemos una cosa, que se extingue el consejo. O sea, el consejo se extingue. Que el 1 de septiembre entra un montón de gente en funciones, conforme a la Constitución, entra un montón de gente en funciones. ¿Quiénes? Sabemos de 800 personas. Bueno, entre lo que se deciden o no por ese tema de la inelegibilidad y todo eso. Sí. Lo de la sala. Sí, porque ya van 15 de 47 los tumbaron. Una pausa, lo que decía yo, lo del Tribunal Electoral, así súper rapidísimo. Pues es que la Constitución prevé que es el que tenga más votos, le toca al magistrado Batis. Pero, pues, según yo, el periodo de la magistrada Soto acaba después, entonces... ¿Qué va a de la Corte? Tenemos como que ese punto. ¿De la Corte hay algo más que debamos saber? ¿Hay algo que no vamos a saber más de la Corte? Sí, hay una cosa que es lo que me preocupa a mí, el rezago. ¿Del trabajo? Va a haber un rezago. O sea, esa Corte, en términos estadísticamente hablando, acordándome de la operatividad que aprendí en el Consejo, van a ser ahogada. Sí, porque además ahora con el cambio de criterio que trae de que la presidencia de la Corte ahora sí va a ser ponencia, pues hay que retornarle asuntos a esa ponencia, y el problema que se ha visto en el Consejo siempre es que cuando le retornas de madrazo a un órgano jurisdiccional 60, 70, que son poquitos para la Corte, asuntos, ese órgano se te muere. Porque es todo el trámite administrativo de 70 es a sacar el acuerdo del ministra ponente, diciendo se recibe, se returna, se radica. Primero, la Secretaría General, retúrnese. Bueno, Presidencia le dice a Secretaría, retúrnese, Secretaría lo recibe, lo manda, yo lo acepto, yo me aboco, yo lo pongo y yo internamente se lo returno a un secretario o secretaria de estudio y cuenta. Y ese trámite, hacerlo con que hacer por todos. 80, 90. No me acuerdo cuántos asuntos eran que habían dicho, 8,000. Sí, más o menos. Sí. Okay. Nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación saca al año más de 1,000 asuntos. Creo que la última estadística, la verdad que tiene mucho tiempo que no veo la estadística de la Corte. Acaba de salir una del INEGI. Eran 3,000, creo. Camilo Saavedra. Que más o menos la Corte. Entonces, estamos hablando que mucho del trabajo que ve la Corte lo desahogaba en las salas, que ya no existen. Todo lo va a ver el Pleno. Entonces, el Pleno tiene que resolver acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, solicitudes de la facultad de atracción, o sea, asuntos que le están pidiendo los órganos que tú conócelo, reclamaciones que son impugnaciones en contra de acuerdos de la presidencia. Todo eso que ve en las salas lo va a ver el Pleno, que son 9 personas con equipos reconfigurados. En el caso de la ministra Esquivel, la ministra Ortiz y la ministra Batres, pues no, porque ya son sus equipos de trabajo. Pero todo ese andamiaje administrativo interno ahora recae en el Pleno, junto con su Secretaría General de Acuerdos, que tienen que empezar a trabajar a partir del 1 de septiembre. Y si yo fuera el ministro presidente y quiero contratar a mi coordinador, no puedo, porque no hay órgano que lo contrate. Ay, no, qué relajo. Pero al final esos asuntos no es que se mueran, sino que se tienen que... Van a quedar en pausa, quién sabe por cuánto tiempo. Y digo, yo el ejemplo más claro de cuánto tiempo tarda eso en pasar, pues es el ejemplo de la ministra Lenia, no porque me caiga mal, aunque sí me cae mal, sino por el hecho de que es una persona que no venía de la experiencia jurisdiccional, que su experiencia como abogada no era el litigio tanto, sino era más bien, había estado en la administración pública, y llegó y su curva de aprendizaje ha sido larga, en términos de que en sala se tardó en listar, ha listado unos proyectos muy interesantes, pero se tardó 2-3 meses en listar su primer proyecto, en Pleno se tardó... Fue apenas este año. Fue apenas, y fue porque fue un asunto urgente, fue una consulta de las suspensiones de la reforma, y fue... No, pero también sacó una acción de inconstitucionalidad. Ah, sí, cierto. Pero igual fue hace poco. Pero justo, o sea, la ministra Lenia entró en diciembre del año pasado. No me acuerdo. Sí, creo que sí. No, antes. Poquito antes del receso. No, pues fue con la renuncia de Saldívar. Ah, sí, cierto. A los mesecitos, a las semanas. Y apenas listó asuntos en Pleno. Y muchas de las personas de los perfiles que van a llegar como nuevas ministras y ministros son perfiles similares en tanto que no han tenido tanta experiencia jurisdiccional, y si la han tenido no es al nivel de la Corte, lo cual ya reduce quizás la curva de aprendizaje, pero sigue siendo una curva de aprendizaje interesante. Claro. Y pues son perfiles, todos y todas abogadas, claro, como lo mandató la Constitución, pero que no tienen ese conocimiento práctico. Y eso implica aprender, sentarse a talacharle duro. Y pues ahí está. Si tienes un rezago importante que no se puede
Déjate tú las acciones y las controversias. Y los amparos en revisión de las salas. O sea, y los amparos son justicia para ti, para mí, para Oscar, todos. Para aquí, tu gran equipo que nos ha estado aquí apoyando. O sea, son cosas que tienen que resolverse. O sea, algo que se le ha recalcado mucho al Poder Judicial, lo vemos ahorita en el caso de Israel Vallarta, es que tarda mucho en resolver. Pues, ¿cuánto vamos a tardar en resolver ahora con una reestructuración de esa magnitud sin un órgano que contrate gente? Está muy cañón. Pero bueno, eso es lo de la Corte. ¿Alguna otra preocupación de la Corte? Yo me quedo con el rezago. Sí, yo también. El rezago y las curvas de aprendizaje de las magistraturas, que además, pues, si bien la argumentación constitucional no es así, o sea, es una rama muy específica que le hacen ahí en argumentación jurídica, aunque yo discrepo de algunas cosas, pues sí son asuntos muy importantes que requieren más finura de detalle, más tiempo y pues argumentos de mejor calidad quizás, y eso pues implica que la curva de aprendizaje se empeora que la que van a tener las personas juzgadoras de distrito y de circuito. ¿Qué va a pasar con la sala superior? ¿En qué sentido? Pues, ¿qué va a pasar con la presidencia? Se va Yanin, no sabe. ¿no? Ah, bueno. Yanin rechazó la extensión de mandato. La magistrada dijo que se va en 2 meses. Ella se va en octubre. Que ahí se quedan con su perro, que ellos lo bañan. Va a haber una vacante. Y ya sea que se esperen hasta 2027 para llevar esa vacante a elección o el Senado convoque una elección extraordinaria a partir de octubre, que es el previsto cuando se vaya la magistrada a tal hora. Ella sí dijo, pues mi periodo acaba este año, ahí nos vemos. Ella tiene previsto cumplir su palabra. La presidencia, si la memoria no me falla, a lo mucho quizás sería una discrepancia de 1 mes, es que realmente es una cuestión que va a ser nueva para todo el mundo. A partir del 1 de septiembre, en teoría, la presidencia del Tribunal Electoral le corresponde al magistrado Batis. Porque no puede haber como que esta cuestión de pues, normativa aquí, normativa allá. O sea, la Constitución ahorita te dice que la persona con más votos va a tener la presidencia por 2 años. En este caso, que se eligieron 2 perfiles, personas. La magistrada Águilas 8 y el magistrado de Guzmán. Le toca al magistrado de Guzmán. Y ya, porque en teoría, y esa es otra cuestión, en 2027 viene la renovación de los otros 5 lugares. Entre ellos el de Yanin. Entre ellos el de la magistrada Talora, pero hay una cuestión más que nada de especulación. En teoría, si entran otras 5 personas y tienen una votación mayor que la de la magistrada Águilas 8, pues la magistrada Águilas 8 nunca será presidenta porque hay nuevas personas juzgadoras electas que tienen una mayor votación que ella. Claro. Entonces es una cuestión muy sui generis. O sea, repito, es meramente especulación. Pero mientras tanto... Bueno, para honrar su tradición de golpes de Estado y que nadie acabe sus presidencias a tiempo. Se supone que para eso son... Espérate, que se supone que para la votación. No, esto va a ser más divertido porque ahora va a ser mandato popular de todos. Me quieren quitar. Sí. Entonces, o sea, tema de la presidencia... La magistrada Soto acaba su presidencia para octubre, pero en teoría debería de acabar para el 1 de septiembre porque empieza este nuevo régimen que no se dijo en los transitorios, pero pues de facto se está haciendo, que pues va a entrar esta conjunción entre los electos popularmente y quienes ya están designados por el Senado en esta cuestión de ampliación que le hicieron, pues se cruzan y ¿qué es lo que siempre nos han dicho desde el Congreso? Pues es que la nueva disposición se tiene que sobreponer a la vieja, claro. Pues la vieja de la presidencia donde se designaban ahorita, votado Batis, votado magistrado presidente. Uy, eso va a estar buena. Ella tiene que entrar, la magistrada Soto tiene que entrar a la presidencia. Desde mi perspectiva, desde el 31 de agosto. Si tan siquiera pudiéramos acudir a los principios generales del derecho de interpretación, pero no podemos. No sé. Entonces, estaría la interpretación. Bueno, eso y tiene que absorber las funciones de la sala especializada. Porque la sala especializada es la que desaparece. Es la que desapareció porque era la única sala que no estaba prevista constitucionalmente. Sí, fue creada mediante la LEGIPE. Mediante la legislación. Que veía temas de procedimientos sancionadores. Exacto. Y ahora una de las primeras cosas que tendrá que hacer la sala superior es, si la invitan al juego de designar a consejerías del órgano de administración, pues ir a nombrarlos, si lo invitan. Y si no, pues lo primero que tendrá que hacer será sacar su acuerdo general que regule cómo funcionará esta sustitución de la sala especializada, cómo va a estar integrada, porque ni eso está tan del todo. Se supone que el pleno es el que va a conocer en única instancia, lo cual está mal. Pero luego dijeron que iban a crear una unidad general. Pues es que no la pueden crear. Dijeron muchas cosas. Y entonces eso tiene que resolver el acuerdo general que existía para regular el procedimiento especial sancionador, tiene que reacomodarse. El Congreso entre en hacer su trabajo en esta ocasión y normativamente hablando prever cómo va a ser el funcionamiento de
Porque aparte la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación sigue previendo el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, pero la Corte ya dijo que pues no hay problema en que sea una única instancia, con lo cual yo no estoy para nada de acuerdo. No lo dijo, no alcanzaron los votos para declarar la nulidad. Entonces hay un problema con los procedimientos sancionadores en materia electoral, o por lo menos en los procedimientos especiales sancionadores. Pues no sabemos cómo va a ser, no sabemos cómo va a ser la substanciación propiamente en órgano jurisdiccional, porque se supone que se tiene que crear una unidad o una comisión. La ley no es clara porque prevé las dos cosas. Y a partir de eso, pues se substancia el expediente, lo cual tienen que hacer en un determinado tiempo, que son 48 horas, presentar el proyecto y resolver. Y la sala especializada tiene trabajo todavía, tiene que tener su última sesión de despedida y a partir de ahí cierran todo, ten tus expedientes. Y nosotros, sala superior tus expedientes, ¿no? Expedientes, y pues nos damos porque aparte pues las magistraturas se van. Sí, ellas justo. Las dos magistraturas que son el magistrado Lara y el magistrado Espíndola son los que realmente concluyen sus funciones, porque la magistrada en funciones, que es Mónica Ayala. Mónica Ayala. Se me fue. Qué mal me siento, perdón. ¿Vas a decir Soto? Sí, me norteé. La magistrada Mónica, no Soto, sino la otra magistrada Mónica, pues también ella concluye la función porque se extingue en teoría la sala especializada y ella está en funciones de una magistratura. Una cuestión ahí muy gris. Sí, aunque quisieran que la sala resolviera sus expedientes el 1 de septiembre, pues es que ya no va a existir quien encarne. Porque aparte la sala trabaja con lo que le mande el INE. Claro. Que viene ahorita la reforma electoral, pero en el Tribunal Electoral, ¿a qué otros retos se va a enfrentar? A resolver las quejas electorales contra las candidaturas que fueron a sala superior, porque todavía se están peleando entre si las podía conocer la sala especializada, dado que 2 personas de su integración eran candidatas, y sala superior dijo que no, que eran incompetentes, pero luego Suprema Corte dijo, yo no voy a resolver esas quejas. A mí no me tocan. A mí me tocan las impugnaciones, no las quejas de procedimiento sancionador. Entonces, uno de sus primeros retos va a ser, yo creo que eso, ¿no? Si lo invitan a nombrar consejerías, que yo creo que no. Yo tampoco creería que no lo van a hacerlo porque pues no hay una disposición que... Y de planear cómo van a resolver los procedimientos sancionadores que van a seguir existiendo, que están tramitándose en el INE y que te deben de llevar a la sala especializada en unos días o en estos meses, y cómo resolver las impugnaciones de la elección judicial, que en este caso la elección judicial podríamos decir que todavía sigue porque están procesos todavía revisándose. Los procedimientos sancionadores, por ejemplo, las quejas contra el magistrado Batis y la magistrada Aguilas Ocho, pues ellas no las pueden. Claro, pues tienen conflicto de interés, tienen ¿no? Que excusar. Pero entonces van a quedar otra vez 5. Pero si se va la magistrada Yanin, van a quedar 4 personas. Entonces 4 personas son las que van a resolver con un voto de calidad de alguien que va a tener que ser presidenta o presidente en funciones porque se va a excusar el presidente. Claro. Salvo que no esté en la queja. Jesús. Entonces, ese va a ser uno de sus problemitas duros de la sala superior. Y transitar su comisión de administración al nuevo órgano de administración, porque le desaparecieron su comisión de administración. O sea, el Tribunal Electoral tiene también muchos problemas en este tema de readaptación porque se tiene que desaparecer a la Escuela Judicial Electoral. Fusionarlo. Porque se fusiona junto con la Escuela Nacional de Formación Judicial. Yo no veo del todo mal porque se pueden estandarizar ciertas cosas para la formación del personal. Por ejemplo, pues el personal del Tribunal Electoral sigue siendo de confianza. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Ya no debería ser así, pero se prevé que sea así. Entonces, pues estandarizar estos procesos de selección y contratación para que pues, haya estabilidad en el empleo propiamente hablando. Porque es una estabilidad en el empleo que no tiene en el electoral, que sí tenemos en el otro poder, como llaman en materia electoral. Pero la función de la escuela judicial también la escuela judicial electoral también es muy especializada. O sea, es una escuela que sí se ha dedicado a capacitarnos a gente que no es propiamente del poder judicial, que va con los partidos y le da capacitación a los partidos, a las asociaciones. O sea, es una escuela que sí se ha dedicado mucho a la dinámica de la pedagogía en materia electoral, que no es algo que caracterice a la actual escuela federal de formación judicial. Entonces, son 2 escuelas con espíritus incompatibles que ahora tienen que subsistir. ¿Cómo? No lo sé, porque en teoría este régimen de transición, adivina quién no tiene que ver. El órgano de administración.
el órgano. No manchen. Pero a ver, ahorita yo estoy muy apasionada con lo que estamos hablando, pero creo que nos estamos extendiendo. Entonces me gustaría como ir cerrando. 2 tomos de madre. ¿Cuáles? Sí, no manchen. Pobrecitos retos. Volumen 1 de los retos del Poder Judicial. Volumen 2, volumen 30. Llegamos ya. Sí, pues es que estos retos van a estar, o sea, la reforma tiene muchos problemas de diseño normativo como tal, pero también de aplicación que pudieron haberse resuelto con un mejor diseño normativo, pero también otros problemas operativos que se derivan del hecho de que pues, esto es una cosa nueva, tanto hacer, digo, no solo el competir para ganar como jueza, persona juzgadora, sino esto es nuevo en el término de cambiar a tantas personas que tenían funciones tan similares y tan diversas a la vez. O sea, una persona de juzgadora de distrito y una de circuito hacen materialmente lo mismo, pero son procesos administrativos muy diferentes, con procesos de nombramiento de personal muy diferentes, porque la ventaja de ser juez o jueza de distrito es que tú eres la persona titular de tu órgano. Entonces, un poco tú puedes jugar con tu nómina y tu RH más sencillo de lo que un tribunal colegiado, que son 3 personas, donde una es presidencia y tienes que pedirle ciertos permisos al consejo y demás. Sí, porque la es mucho más difícil. La presidencia es la que da el nombramiento de quien está en otra ponencia. Exacto. O sea, si son 3 magistraturas, pero las contrataciones de ese órgano las ve quien preside el órgano directamente con el consejo. Entonces, pues aunque no debiera haber un problema de si yo le pido, si Santiago es el presidente del órgano y yo soy su otro magistrado y le digo, oye, contrátame pues yo decido a quién contrato y él tendrá que decir, sí, claro. Sellado, vámonos. Pero puede que no. Puede que hoy... Es que no sabemos cómo va a ser la nueva dinámica. Las nuevas dinámicas de poder internas de los tribunales. Hay una crítica que yo voy a lanzar ahorita muy tranquilamente. Como parte de la judicatura, ese ánimo de resistencia a quienes van a llegar hace más daño que bien. Sí. Entonces yo sí hago una invitación a que nos bajemos de nuestro ladrillito en esa parte y entendamos que esa es nuestra nueva realidad. No es una banalización, es una cuestión de que pues, es con lo que nos toca trabajar. Y querer poner o andar en la actitud de que es que son los peores del mundo y les vamos a poner el pie. Oye, pues no te estoy ayudando a nadie. A quien vas a perjudicar es a quien viene a pedir el amparo. Es exacto, eso solo perjudicaría a la ciudadanía. Si yo como presidente digo, no te acepto el nombramiento, porque tampoco hay una disposición jurídica que me lo impida, entonces yo podría decirte, no te acepto el nombramiento y funciona sin gente. Pues eso lo único que hace es darle en la madre a los amparos que están ahí, que se van a atrasar ya un par de días, esperemos solo un par de días, pero van a ser par de semanas, par de meses en una de esas. Y hay órganos que apenas están abatiendo el rezago de los paros. Claro. Entonces, recordemos una cosa muy importante. Estamos al servicio, cuando estamos en nuestro papel de autoridad, o sea, en función jurisdiccional, pues de ustedes. Entonces, cualquier cosa que hagamos, ¿a quiénes va a repercutir? A nosotros. Entonces, ¿a quiénes tendremos que servirle con nuestra carita más bonita, aunque interiormente estemos diciendo, ay, pero es que ¿cómo hago esto? Si no me han designado a quién, pues es que... Y sus datos biométricos. Ya vino los que hacen demandas de 300 páginas. Sí, ya va a salir. Sí, claro. Ya va a salir, no, para eso estamos. Es que a mí me encanta esto del servicio público porque sí es un reto para las personas que estamos ahí, de que hay veces que tenemos un mal día, y sí nos agarran los malos días. Sí. Y hay veces que sí te gana la fea cara, pero normalmente 350 días das la mejor y la más bonita cara que tienes. Pero es que es un trabajo detrás increíble que no se reconoce y que poco se conoce. Por eso no se reconoce. Ahorita rápido, ahorita que hablaba Oscar del tema de las 300 páginas. De las 300 páginas y todo eso. No, te comentaba yo, y es una de las preocupaciones que en estudios estamos muy por debajo de la cantidad de personas juzgadoras que tenemos que tener para determinada cantidad de personas. Sí. Una por 100,000 habitantes, inshallah. Todo ese estudio que se hace. México es de los países más bajos de la OCDE. No podemos abrir órganos. Porque el titular es electo por voto. Entonces, hay que aprender, el órgano de administración judicial también tiene que aprender a funcionar en la lógica que rezago siempre va a haber
mientras no incrementemos el número de órganos, pero para abrir un órgano hay que ver si lo compaginamos con una elección, si se abre el órgano y se convoca la elección extraordinaria, o si primero se hace la elección y después se abre el órgano. Y además de eso sumado a todos los demás problemas que ya enfrentaba la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, la Secretaría, perdón, respecto de Comisión preciosa. El análisis financiero y humano y abrir un órgano es la cosa más técnica y compleja del mundo. Es dificilísimo, o sea, porque no es nomás decir, ay, pues claramente este órgano está rebasado de trabajo, vamos a ponerle otro. Tan simple es como necesitamos buscar un lugar que tenga condiciones específicas, geográficas y físicas en el edificio para abrir el órgano. Y a eso hay que hacer una planeación financiera de cuánta gente necesita el órgano, cuánto dinero cuestan los primeros nombramientos, cuánto va a implicar financieramente para el presupuesto esas contrataciones, si el edificio se va a rentar, si se va a comprar, la compra de mobiliario, la renta de cosas. Y antes de llegar a eso, lo primero que se ve es si tengo que abrir otro órgano o los que están pueden funcionar si les doy más personal. Claro. No es que ya tienen una producción muy alta y necesario tenemos el rezago, no sé qué abrir el órgano. Sí, de por sí ya hay todo un proceso para abrir órganos. A esto súmale estas nuevas. Entonces, esos son los retos que vienen para el Poder Judicial Federal y los locales a partir del 1 de septiembre. Los locales están así igual o peor. Es que yo creo que sí lo vimos desde el principio de todo esto cuando empezó el proyecto de reforma, ¿no? De las reformas. Pero creo que ahorita que ya lo están viviendo, sobre todo ustedes, ¿no? Muy adentro, sí es algo histórico, no en un sentido bueno, sino en un sentido rarito, curioso. Es complejo. Gracioso, complejo. No de risas, sino de preocupación. Sí, y que la verdad es que vamos a tener que estar viendo muy de cerca y siguiendo y acompañando para ver qué es lo que va a pasar con todo un poder. Sí, justo como va a ser mucho a prueba y error y pues no será lo ideal, pero creo que es lo que va a pasar. Va a haber mucha prueba y error. De esa parte nos vamos a salvar. Va a haber muchas confusiones de nombramientos. Solo que tendremos que ser muy cuidadosos y tanto como funcionarios como toda la estructura, todas las nuevas cabezas tendrán que ser personas muy cuidadosas para que la prueba y error sea lo mínimo posible, porque a final de cuentas hay un efecto colateral. Y el efecto colateral es en el patrimonio, en la vida, en la libertad, en la salud, en la convivencia familiar, en la salud de personas que vienen a estarnos diciendo, oye, necesito que me resuelvas esto. Claro, y un gran consejo que ahorita que lo decías, que me pareció muy, muy acertado, es pues eso, que las personas, por ejemplo, en los tribunales colegiados, que va a ser más directo, que las personas que ya están, que sobrevivieron a esta elección, pues justo reciban a las nuevas magistraturas con la mayor disposición de ayudarles, que ellos y ellas que ya conocen cómo funciona, pues que les digan como, oye, no, espérate, la estás cagando, así no es. Así no, así. O sea, hubo campañas que se basaron prácticamente en esa cuestión de que fuera la transición pues, lo más ordenada posible para poder recibir a la gente nueva y apoyarlas en lo posible. Creo que eso es lo adecuado. Déjate tú por este tema de que estemos no en contra de lo que pasó. De que seguimos prestando un servicio que es muy importante para las personas. Claro. Entonces, creo que sí es una invitación que yo hago muy directamente. Sí. Pues hay que ayudar en la medida de lo posible si decides quedarte. Si decides irte, estás en todo tu derecho, claro que sí. Nada más que va a sonar muy feo lo que voy a decir, no me importa. Mucho ayuda el que nos estorba. No, Santi bebé, siendo el Santi bebé. Pues sí. Pues sí, al final están ustedes para servirle a la gente, ¿no? Totalmente. Sí, no. Ojo, claro, esta evidentemente es mi visión personal. Puede no agradar, yo lo sé. Y las otras personas tienen unos argumentos y unas razones que también son totalmente válidas. Claro. Son totalmente válidas, que discrepamos y volvemos a lo que platicamos hace mucho tiempo. Eso es lo bonito de vivir en una sociedad medianamente democrática. Claro, en la que, todas las voces. Si tenemos discrepancias, que se escuchen todas las voces, pero lo importante es que esas voces se conjunten para encontrar una solución en común. ¿Cuál va a ser la solución? Que la judicatura nacional, las locales y la federal sigan trabajando lo mejor posible, porque hay casos que se van a paralizar, nos guste o no como se escuche, se van a paralizar y hay que reactivar la maquinaria lo más pronto posible
para que las personas no se pasen sin sentencia tantos años, sin recibir sus pensiones, porque todo eso es lo que está en juego. Sí, su acceso a tratamientos y sus derechos laborales. Pero bueno, ¿hay algo más con lo que quieran cerrar, Paz? Paz en SAT. Ya lo deprimimos, creo. Sí. Quizás lo otro, así como la otra gran preocupación que yo tenía y que me divirtió mucho los memes que salieron, lo de los cursos express que va a dar la escuela federal. Que además eso no los va a poder dar la escuela federal porque no va a poder existir, tiene que fusionarse con la escuela nacional, pero... Los cursos para jueces, Los ¿no? cursos para las personas juzgadoras, ahí yo lo que haría sería como, o sea, qué bueno que enseñen amparo, pero también creo que sería muy importante que enseñaran toda la parte administrativa interna, porque, de nuevo, sí es muy importante saber la parte jurídica, pero también para eso tienes un equipo de trabajo que te puede ayudar en los déficits que tengas, tus secretarios, secretarias, que también debieran ellos saber y saber, ellas y ellos saber y saber. Y saber y saber. Saber y saber y saber y saber. Y saber. Cómo hacer todos los trámites, ¿no? Sí. Porque esa va a estar curiosa. Porque sí yo sí veo entre mis compañeros y compañeras un tema de un miedo a que van a llegar los nuevos jueces y juezas y van a correr a todo mundo. Ese a mí me parece que es un miedo que está difundido entre las personas trabajadoras del Poder Judicial y pues eso me preocupa. Creo que eso es uno de los retos que se van a enfrentar. Si sí va a pasar eso, puta, va a ser catastrófico. Y si no pasa, pues que no nos quedemos como con esa sensación de, ay, eran unos culeros, ¿no? Y sentarnos a ayudar a los nuevos. O sea, es que esa es la cuestión. O sea, creo que lo positivo, me van a funar, no me importa, lo positivo que podemos decir que trae la reforma implícita, o sea, es que en teoría ya sabemos que no tenemos que quedarnos callados. O sea, si va a llegar un titular a correr gente cuando no puede, porque son personas que tienen su base, o sea, no los puedes llegar y correr yo de decir, soy juez electo nuevo, llego y corro a todo el mundo porque quiero meter a mi gente. Sáquense. Una, no puedes, derechos laborales, y dos, espero que a quien tú vayas a contratar esté en la lista, porque no puedes contratar gente que no esté en listas en una escuela que no va a existir, en lo que el órgano te dice a quién puedes contratar, y tercero es un balazo en el pie, porque entonces vas a llegar a querer correr. Que ojo, no digo que lo vayan a hacer, pero pues es el temor, pero también dimensionar todo esto. Te vas a meter un balazo en el pie porque si nunca has estado en un órgano, puedes tener mucho conocimiento, argumentativamente te defines si todo el asunto va, pero pues tienes que saber que los efectos de un amparo pues, pueden ser estos y estos y estos. No lo sé, ¿quién no sabe? Mi secretario proyectista. El que despedí. El que despedí ayer. O el que sobrevivió a la purga de los otros tres que no me ve con buenos ojos cuando me meto a mi oficina. Entonces, es que hay que ver toda esta cuestión de las habilidades gerenciales que tienen que tener las nuevas personas titulares. Y ojo, no es que las estuvieran ganando, o sea, también las tenían las anteriores. Y de todo en la viña del Señor. Como había titulares muy buenos que te impulsaban, como había titulares que eran unos tiranos. O sea, ellos, como en todo sí. En la viña del Señor. ¿A qué voy? Esta zozobra, esta incertidumbre, no está ayudando tampoco a una transición que de por sí su sello está haciendo la incertidumbre. Entonces, por ejemplo, yo, al contrario de muchas personas, yo aplaudo mucho la iniciativa de la doctora Josefina, que es la actual directora de la Escuela Federal de Formación Judicial, porque entonces estás hablando de una persona que pensó en que hay gente que viene fuera de la judicatura, que necesita aprender, aunque sea las nociones básicas, para empezar su trabajo, y que hizo, vamos a dejar este tipo de programas si les pueden ser de utilidad. O sea, para mí eso es una opción muy positiva. Otra acción positiva, ganaron personas que vienen de la propia carrera jurisdiccional, que eran secretarias, sobre todo, que es la parte en la que yo me enfoco, que pues ya saben más o menos cómo funciona un órgano. Y si no, discúlpenme, pedir ayuda al de al lado nunca ha matado a nadie. Es la cosa más valiente, pedir ayuda. Y pues espero que el de al lado entienda que ayudando a esa persona va a ayudar indirectamente a las personas que tengan sus expedientes radicados en esa ponencia o en ese juzgado y poder decir, pues vamos a armar verdaderos equipos de trabajo. Porque, ojo, la reforma en la parte del funcionamiento del Tribunal de Disciplina Judicial, una cosa muy curiosa, prevé la calificación por pares para saber si tú sigues o no.
De los criterios de evaluación para las nuevas personas juzgadoras es el funcionamiento propiamente interno, calificación por pares, entre otros puntos que ve la ley. Y está normativamente hablando. Entonces, aprenda a llevarte bien con tu vecino del juzgado de enfrente porque pues, le van a preguntar a tus pares que no está mal, pero también tiene su riesgo. Claro. Resulta que le caigo mal al de enfrente porque nos llevamos bien, que va a poner en mi evaluación 0. 0, córranlo. La secundaria. Ajá. Chale. Pues, de verdad, o sea, yo solo, no sé, es que ay, güey, mi mente, qué sacadón de onda, pues, ¿no? Yo lo que decido es mucha suerte al momento de editar esto. No, o sea, sí, pero la verdad es que muchas gracias. No, a ti por invitarnos. Gracias por a ustedes por venir. Es un gusto. Pero también a toda la gente del Poder Judicial, a la que estuvo, a la que alzó la voz, a la que le dio miedo, a la que sigue, a la que dice que con todo va a seguir, a la que se salió y dijo que no iba a poder seguir, a todas y a todos, con cada una de sus acciones, yo creo que sí están poniendo la discusión en el centro. Y también a mí me gustaría invitar como a todas esas personas, creo que tú lo dijiste en algún momento, Santi Bebé, ¿qué es esto de que todos salieron al TikTok, a las redes en algún momento a hacer ruido y ahorita que ya se acabó la elección judicial no escuchamos a nadie más, ¿no? O sea, aprendamos de lo que vivimos para que no lo repitamos de una forma más horrible, ¿no? Porque las cosas ya aprendimos que pueden sí estar peor, ¿no? Y evitémoslo. La incertidumbre es mala. La verdad duele, pero la duda mata, dicen por ahí. Yo sí lo creo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a cada una de las personas del Poder Judicial que siguen, que resisten, a las que decidieron irse, a todas también, ¿no? Entendamos que están ahí para servirle a la gente y al final ese es el propósito del servicio público. Claro. Y honremos lo que lo honren. Dios nos agarre confesados para que todo salga de la mejor manera posible con lo que hay. Claro. ¿No? Así que ya les invitaré después para ver cómo va avanzando para la versión merequetengue. para el capítulo 3. Para ya que nos sepamos cómo quedó la presidencia 30. electoral. Sí, ¿no? Pues ya está. Muchísimas gracias, Bebé de Luz. Espero que te haya parecido muy interesante este programa como a mí. Y ya lo sabes, no nos queda de otra. Infórmate e involúcrate, porque si lo haces, las cosas sí van a cambiar. Bueno, adiós.